La brujería me terminó destruyendo. Historia escrita por Eduardo Liñán. Siempre fui una persona envidiosa. No puedo negarlo. Desde pequeña el éxito y la felicidad de los demás siempre me provocaba una profunda frustración y resentimiento. Veía a mis compañeros obtener premios, tener amigos y vivir experiencias que a mí me eran negadas. Sentía que el mundo era injusto. Nací y crecí en uno de los peores barrios del Estado de México, y la vida ahí era bastante dura, carente de todo y siempre con necesidades de todo tipo. Pero yo quería largarme de ahí. Me ahogaba estar en ese maldito lugar donde la miseria humana era el diario. A pesar de llevar una vida más o menos limitada y sentirme bonita, así como con el asedio de varios hombres, nadie me hacía sentir tan inferior como Yesenia. La conocí en la escuela primaria y desde entonces parecía que la vida siempre le favorecía. Ella era la niña que siempre ganaba los concursos y tenía las mejores calificaciones, la más querida por los maestros. A medida que crecimos se convirtió en la joven más popular del barrio. Mientras tanto yo permanecía en su sombra invisible y relegada. Cada logro de ella era una espina más en mi corazón. Su amabilidad y carisma le hacían la favorita de todos. Mientras ella brillaba, yo sentía que me iba apagando más y más. Mi familia y amigos me decían que debía aprender de ella, que debía ser más como Yesenia. Pero esas palabras únicamente alimentaban mi resentimiento. La gota que colmó el vaso fue Iker Ernesto. Me enamoré de él desde el momento en que lo vi. Con su sonrisa encantadora y su manera de ser tan segura de sí mismo. Ese joven era todo lo que yo había deseado en un hombre. Era atractivo e inteligente y con una energía que atraía a cualquiera. Pero por supuesto a él también le gustaba Yesenia. Todo el mundo la adoraba. La veía a ella y Iker coqueteando en el trabajo, riendo y compartiendo miradas que me rompían el corazón. Cada día que pasaba la rabia y la envidia crecía en mi interior como una planta venenosa, enroscándose alrededor de mi alma y nublando mi juicio. La situación se volvió insoportable. Trabajar junto a ellos era un tormento constante. Cada risa, cada gesto cariñoso entre ellos me recordaba lo poco que significaba yo en comparación. Intenté ser como Yesenia e intenté ganarme el afecto del hombre, pero mis esfuerzos fueron en vano. Él solo tenía ojos para ella, y yo me sentía más humillada y rechazada cada día. Mis pensamientos comenzaron a oscurecerse. No podía soportar la idea de vivir en un mundo donde esa maldita tenía todo lo que yo tanto deseaba. La envidia y la desesperación me estaban consumiendo, hasta que finalmente decidí que no podía seguir viviendo de esa manera. Si no podía tener la felicidad que tanto deseaba, al menos le podía quitarla de ella. Fue entonces cuando escuché sobre la anciana bruja que vivía en las afueras del municipio de Nesa. Los rumores sobre sus poderes oscuros eran conocidos, pero pocos se atrevían a buscar su ayuda, pues además decían que era peligroso. En mi desesperación, la idea de recurrir a la brujería se convirtió en mi última esperanza. Si no podía superar a Yesenia por métodos tradicionales, entonces usaría cualquier método disponible. No me importaban las consecuencias. Cierto día me dirigí a la casa de la bruja con el corazón lleno de odio y una determinación férrea. Esa mujer me recibió con una mirada penetrante, una que parecía ver a través de mis sentimientos. Me advirtió sobre los peligros de manipular las fuerzas oscuras, pero mis oídos estaban sordos a sus advertencias. Le expliqué mi situación y ella accedió a ayudarme, proporcionándome los ingredientes y las instrucciones para el hechizo devastador. Ahora tenía en mis manos el poder para destruir a Yesenia y tomar lo que siempre había deseado. Sentía una mezcla de miedo y excitación, pero la sed de venganza era más fuerte. Estaba decidida a llevar a cabo el hechizo. No importaban las consecuencias. La envidia y la ambición me habían llevado a este punto y no había vuelta atrás. El camino hacia el ritual de destrucción comenzó con una visita nocturna al cementerio local. La bruja me había instruido recoger tierra de una tumba reciente,
un componente esencial para el hechizo. Mientras cavaba bajo la tenue luz de las farolas de la calle que medio iluminaba mis acciones, el ambiente parecía cargarse de una energía muy extraña que me hacía sentir mucha ansiedad y emociones encontradas. Cada rasguño de la pala en la tierra era como una advertencia. Me decía que no debía seguir por ese camino y que debía alejarme. Con las manos temblorosas llené un pequeño costal con la tierra de panteón y me apresuré a salir de ahí. Ahí fue cuando los perros comenzaron a aullar y ladrar como si hubieran sido testigos de mis acciones. De regreso a casa preparé el resto de los ingredientes. Lo hice con mucha precisión pues debía salir todo bien. Tenía la foto de Yesenia y un mechón de cabello corto que le había cortado mientras no se daba cuenta. Solo ocupaba unos cuantos cabellos. La vela negra iluminaba mis acciones, y la mezcla de hierbas y polvos que incluía raíces de mandrágora y polvo de hueso empezaron a mezclarse. Hicieron una especie de pasta que coloqué en un frasco. Al hacerlo, el aire en el ambiente de mi habitación estaba cargado de una electricidad que me mantenía en alerta. Parecían formarse sombras en tanto dibujaba un círculo con tierra y colocaba la foto y el cabello en el centro. Esperé hasta las 3 de la mañana cuando la luna llena alcanzó el punto más alto. Encendí una vela en forma de mujer y recité las palabras que la bruja me había enseñado. Invoqué las entidades oscuras para que trajeran desgracias y sufrimiento a mi rival. Las palabras salieron de mis labios con un tono gutural que hasta me asustó, pero no me detuve. Sentí una oleada de energía oscura fluir a través de mí, alimentando mi odio y mi deseo de venganza. A medida que el hechizo avanzaba, la atmósfera en la habitación cambió drásticamente. El aire se volvió helado y las voces apenas audibles se empezaron a escuchar como si provinieran de todas partes. Eran decenas de voces murmurando al unísono. Las sombras que se miraban y se acercaban parecían moverse y cobrar vida propia. Sentí un nudo de miedo en el estómago, pero me obligué a continuar con esto. Estaba demasiado cerca para echarme atrás. Con la vela negra chorreando cera sobre la foto de Yesenia había comenzado a retorcerse bajo la influencia del hechizo. Derramé unas gotas de mi propia sangre sobre la imagen, sellando de esta manera la maldición. Una ráfaga de viento inexplicable apagó la vela, sumiendo la habitación en una oscuridad profunda e inquietante. Las murmuraciones se hicieron más fuertes, y una risa fría y cruel pareció escucharse desde algún punto en la calle. Mientras tanto, todo se quedó en silencio. De repente sentí un dolor agudo en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando el corazón y me derrumbé en el piso. Estaba luchando por respirar mientras las sombras parecían envolverme, bailoteando y riéndose en un macabro espectáculo. Fue entonces cuando comprendí el verdadero precio de lo que había hecho. Yo también me había maldecido. Fue la mañana siguiente y me desperté en el suelo de mi cuarto temblando y empapado en sudor. El dolor en mi pecho había desaparecido, pero sentía un vacío helado en el interior. Los siguientes días fueron de pesadilla. Yesenia comenzó a tener una serie de desgracias inexplicables. Perdió su trabajo, su salud se deterioró, e Iker empezó a rechazarla abiertamente. Me sentía poderosa como si finalmente tuviera el control, pero pronto las cosas comenzaron a torcerse para mí también. El gusto me duró un poco, pues en días cuando pensé que podría acercarme a Iker y tener su amor, mis sueños se llenaron de pesadillas. Veía seres horrendos eneltos surgiendo de pozos llenos de suciedad. Por las mañanas al despertar a eso olía, y no podía quitarme ese hedor aún bañándome constantemente. Cada vez que intentaba acercarme a Iker, él reaccionaba con una aversión repentina y violenta. Mi salud también empezó a deteriorarse. Tenía dolores inexplicables y una fatiga constante. Comencé a darme cuenta de que algo estaba muy mal. Desesperada por la situación que me estaba afectando, regresé con la bruja. Me miró con una mezcla de lástima y desaprobación. Antes de decirme que al lanzar el hechizo tan oscuro había abierto una puerta a fuerzas malignas, las cuales ahora estaban en mi contra. Me advirtió que la única manera de deshacerse del daño era realizar un ritual de purificación.
pero esto implicaba un gran sacrificio. Al escucharla sabía que no tenía otra opción. Acepté y seguí las instrucciones de la bruja. Volví a mi casa y tuve que buscar algún objeto personal y recordé un anillo de graduación que me había dado mi madre cuando vivía. Era un objeto de gran valor sentimental, además de un gallo negro para el sacrificio. Esto último no me agradaba tanto, pero no había más remedio. Me costó trabajo encontrarlo y que me lo vendieran. Cuando tuve todos los elementos que iba a ocupar, esperé el momento adecuado. Prendí las velas que rodeaban la sala de mi casa y con gran esfuerzo, además de muchos temores, realicé el ritual. Ofrecí mi anillo y sacrifiqué al gallo, pero a mitad del ritual sentí una presencia oscura rodeándome. No sé qué pasó, pero las cosas se salieron de total control. El ambiente se volvió casi irrespirable, y las penumbras que resultaron de mi proceso de algún modo empezaron a moverse. Algo reptaba por el techo y las paredes. Intenté recitar las palabras finales del ritual, pero eran vano. Las fuerzas oscuras que había desatado no podían ser contenidas tan fácilmente. Me sentí en un vórtice de cosas horrendas que no podía controlar. Esto era demasiado pesado para mí. Ante tal poder de mal se me doblaron las piernas. Me retorcí del dolor en tanto sentía como la vida se me escapaba lentamente. Me encontré acudiendo a la bruja una y otra vez buscando desesperadamente una solución. Cada vez que iba ella me pedía más dinero, más objetos valiosos y más sacrificios. Y cada vez más las fuerzas oscuras se iban fortaleciendo, acosándome día y noche. Pronto perdí mi trabajo y mis amigos comenzaron a alejarse de mí. La gente me evitaba murmurando sobre mi apariencia demacrada y mi comportamiento errático. El aislamiento y la desesperación me llevaron al borde de la salida fácil. Me encontré al pie en el borde de un puente contemplando el oscuro abismo debajo. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo sentí una presencia oscura detrás de mí susurrando a mi oído. Comprendí que incluso la muerte no me liberaría de las entidades que había desatado. Ellas estarían esperando del otro lado listas para arrastrarme a un tormento eterno. Decidí huir dejando todo atrás. Me mudé de ciudad en ciudad intentando escapar de mi destino, pero las sombras me seguían. Los susurros nunca paraban y los horrores que había desencadenado se manifestaban donde quiera que iba. Ya no hay esperanza de liberación. Todo lo que puedo hacer es seguir huyendo e intentando mantenerme un paso por delante de las sombras que había desatado. Mi vida es un infierno, uno que yo misma construí. Y sé que no hay escape de todo lo que hice por odio y envidia. Algo que también me alcanzó a mí y al final nadie pudo ser feliz. Vivimos en una constante zozobra. Con el paso de los meses y no sé cuántas cosas tuve que pasar, regresé a mi colonia a ver a mis familiares. Para mi sorpresa me encontré con Yesenia tiempo después, en una de esas casualidades que la vida nos depara. Estaba sentada en una cafetería riendo y disfrutando de una conversación con una amiga. Parecía radiante, feliz y completamente recuperada de las desgracias que le había quejado por mi culpa meses atrás. Al principio dudé en acercarme, pero finalmente reuní el valor. Cuando me vio, sus ojos se abrieron con sorpresa, pero luego sonrió como si nada malo hubiera pasado entre nosotras. Me invitó a sentarme y comenzamos a hablar. Mientras estábamos haciendo eso, me confesó que siempre había sospechado que yo tenía algo que ver en su mala suerte. Sin embargo, no había rencor en su voz, solo una aceptación tranquila de lo que había sucedido. Me dijo que me perdonaba por todo lo que le había hecho, pues entendía que mis acciones nacieron del dolor y la envidia. Su generosidad y comprensión me desarmaron completamente. Pero entonces añadió algo que me dejó helada. Me reveló que en su desesperación también había buscado soluciones para su infortunio. Había acudido a sus propias fuentes con otra bruja, y de algún modo había intentado devolverme el mal que yo le había enviado. Mis manos temblaron y sentí un nudo en el estómago. No podía creer lo que estaba oyendo, pero en el fondo sabía que lo tenía merecido por mi mezquinidad y mis acciones desesperadas. No había nada más que decir.
Me quedé ahí viendo cómo se alejaba con la certeza de que las fuerzas que había desatado seguirían persiguiéndome. Y sabía sin lugar a dudas que era un destino que yo misma había elegido. Si algo puedes aprender de mi historia es esto: la envidia y el odio son semillas de destrucción. No importa cuán desesperado te sientas, nunca recurras a la brujería oscura. Las consecuencias son demasiado terribles para soportarlas. Y una vez que abres la puerta de las fuerzas del mal, nunca podrás cerrarlas completamente. Una vez más llegamos al final de esta historia. ¿Qué les ha parecido? Compártanos su opinión en los comentarios. Y antes de despedirnos, les recuerdo que tengan en consideración la advertencia. Algunas cosas que involucran a la brujería parecen bastante fáciles, pero las consecuencias pueden llegar a ser el verdadero problema.